Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Jesús Diría. Espero que puedan disfrutar de este momento. Lo que estamos haciendo en este video es leer el capítulo 7 del Evangelio de Juan y ver cómo Jesús hace para compartir el Evangelio, para hablar de sí mismo, para hablar de la vida eterna y para hablar de quién lo envió. Entonces, sin más, confiando en la obra del Espíritu Santo que nos va a hablar, te invito a leer entonces el capítulo 7 de Juan, marcando con propósito la palabra Jesús, ¿sí? Y viendo cómo Él interactúa. ¿Está bien? Vamos a ir entonces al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. En este primer versículo encontramos una estrategia de Jesús que Él está huyendo o evadiendo el peligro, ¿sí? Jesús evade el peligro. Luego tenemos otro episodio. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca, por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, bueno, puede ser para nosotros también que nuestra familia no confíe en nosotros o no crea ni siquiera en el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hay que preocuparse, hay que seguir adelante. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Ok, aquí vemos a Jesús respondiendo a sus hermanos y teniendo muy en claro su tiempo. Él vivía haciendo la voluntad del Padre, él sabía que su tiempo no había llegado y en el versículo 7 él dice que da testimonio del mundo que sus acciones son malas. Jesús confronta el pecado, ¿sí? Versículo 7 confronta el pecado del mundo, ¿sí? Sigamos entonces. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces, los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Entonces Jesús les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Muy bien, hasta aquí. Miren, vemos a Jesús subiendo a una fiesta grande y aprovechando la oportunidad para enseñar. Entonces, Jesús sube a un evento importante y aprovecha el tiempo para enseñar, dice, no lo que él quiere, sino las palabras de Dios, para enseñar las palabras de Dios. Una muy buena estrategia es asistir a eventos grandes con la intención de compartir el Evangelio. Seguimos entonces. Él no había estudiado, pero él hablaba, los judíos se maravillaban, ¿sí? De cómo él está hablando esto. Muy bien. Dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Sí? Entonces Jesús no busca su propia gloria. No
busca su propia gloria, no la del Padre. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó, tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Jesús le respondió, una sola obra hice y todos se admiren. Por eso Moisés le ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces, algunos de Jerusalén decían, ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo, el Mesías? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús, entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me envió. Acá él es el Padre, así que no lo marcamos, estoy marcando a Jesús. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Bueno, Jesús enseñaba confiado porque todavía no había llegado su hora. Enseñaba confiado. También hablaba de las Escrituras y tenía argumento bíblico para la supuesta violación que él hizo al día de reposo. Siempre tenemos que tener entonces nosotros argumentos bíblicos para todo lo que hacemos, no hacer nada por nuestra cuenta. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales y milagros que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí, ¿acaso piensa irse este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho, me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no podrán ir? En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu Santo, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, el Mesías, pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, casa del pan, la aldea de donde era David? Así surgió una división entre la multitud acerca de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea?
investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea y cada uno se fue a su casa. ¡Wow! Jesús revolucionando a todos, ¿sí? Pero Él los está impresionando porque Él habla las palabras de Dios. Miren, Jesús no está hablando de sí mismo y no está atrayendo a la gente a sí mismo, sino que Él los está guiando para que conozcan al Padre. Él está hablando todo el tiempo de aquel que me envió. Entonces, nosotros siempre tenemos que hablar de Él, no de nosotros. Y algo muy, muy interesante es que Jesús presenta el Espíritu Santo. Nosotros, cuando hablamos del Evangelio, ¿hablamos del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo es una realidad en tu vida? ¿Es una realidad en mi vida? Sin el Espíritu Santo en nosotros no podemos hacer nada, porque el Espíritu es el que nos guía a la verdad. El Espíritu es el que vive en nosotros y que por medio de nosotros puede dar a conocer a Dios. Sin el Espíritu Santo obrando en nosotros no somos nada. Entonces, yo quiero invitarte a que seas como Jesús, dependiendo del Espíritu Santo y hablando de Él a las personas, orando en todo tiempo, estudiando su palabra, tomando decisiones y cambiando cosas en tu vida que no están bien, todo para que el Padre sea glorificado, todo para que el Hijo sea glorificado, todo para que el Espíritu Santo sea glorificado. Que el Señor te use grandemente y espero que estas estrategias te sirvan para tu momento de compartir la palabra de Dios. Seamos como Jesús. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Adiós.